Hola a todos. Hoy vamos a trabajar sobre el movimiento circular uniforme. Previamente ustedes ya han realizado una guía de consulta con algunos conceptos generales y algunos ejercicios. Dentro de los conceptos generales vamos a hablar de 4 fundamentales. Primero que todo, recordar que el movimiento circular uniforme es el movimiento de un móvil cuya trayectoria es circular y que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. El periodo es el tiempo que tarda ese móvil en dar una sola vuelta. Como podemos observar, podemos hallarlo dividiendo el tiempo total de un número determinado de vueltas. Este tiempo se expresa en segundos. La frecuencia, a su vez, es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Como observamos en la ecuación, la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo que demora en recorrer ese número de vueltas. Y se expresa en hertz o segundos a la menos 1. Como podemos observar, tanto periodo como frecuencia dependen del tiempo y del número de vueltas. Por eso podemos relacionarlos y decir que el periodo es el inverso de la frecuencia o que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, un ejemplo sería que si un móvil se mueve con un periodo de 2 segundos, su frecuencia es igual a medio hertz. Tenemos ahora otros dos conceptos que son las velocidades, tanto la lineal como la angular. La velocidad lineal o tangencial es la razón que hay entre el arco recorrido por el móvil y el tiempo. Es decir, que esta depende de una longitud recorrida. La velocidad entonces es igual a 2pi por r, que es el perímetro de la circunferencia, dividido sobre el periodo, o 2pi por r por la frecuencia, y se expresa en metros sobre segundo. La velocidad angular ya no depende entonces de la longitud recorrida, esta depende de un ángulo recorrido. Entonces vemos que esta se expresa con la letra W o la letra omega y sería igual a 2pi sobre periodo. Recordemos que 2pi es el ángulo de una circunferencia completa. O también se puede expresar como 2pi por frecuencia. Como podemos observar, tanto la velocidad lineal como la angular dependen o está dentro de esa ecuación el factor 2pi sobre periodo. Podemos entonces decir que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular con esta ecuación. Velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio. Esto quiere decir que la velocidad lineal sí depende del radio de la circunferencia, mientras que la velocidad angular no. Vamos a aplicar entonces estos conocimientos a un ejercicio. Vamos a ver el movimiento circular uniforme en la bicicleta. Entonces vamos a considerar 3 elementos fundamentales. El elemento número 1, que sería el plato, donde se pedalea. Elemento número 2, el piñón, que está unido por el plato a través de la cadena. Y elemento número 3, la rueda, que está unida con el piñón por el centro de este círculo. Los datos que nos ofrecen son: si un ciclista pedalea 20 veces, ¿cuántas vueltas da la rueda en ese mismo tiempo? Y nos dan una relación de radios. El radio 3 es igual a 6 veces el radio 1. Recordemos que el radio 3 me está representando la rueda y el radio 1 me está representando el plato. A su vez, el radio 1 es 3 veces el radio 2. Significa que el radio del plato es 3 veces más grande que el radio del piñón. Vamos a darle solución entonces a este problema. Vamos a coger primero el sistema plato-piñón. Recuerden que el plato y el piñón están unidos por la cadena. Eso hace que la velocidad de la cadena en todos los puntos sea la misma. Por lo tanto, la velocidad lineal del plato es igual a la velocidad lineal del piñón. Reemplazamos velocidades 2pi por r por frecuencia. Bien, nos queda la expresión F2 igual a R1 sobre R2 por F1. En el caso que tuviéramos los radios, pues reemplazamos R1 y R2 y la frecuencia 1. En este caso no tenemos los radios, sino una relación de los radios.
Entonces lo que hacemos es reemplazar R1 como 3R2. Cancelamos R2 y tenemos que la frecuencia 2 es igual a 3 veces la frecuencia 1. Es decir, que por cada vuelta que da el plato, el piñón da 3 vueltas. Recordemos que el número 1 es el plato y el número 2 es el piñón. Si vamos a mirar ahora el sistema piñón-rueda. Debido a que el piñón y la rueda están fijos por el centro, en este caso lo que son iguales son las velocidades angulares. Es decir, que la velocidad angular de la rueda es la misma velocidad angular del piñón. Reemplazamos velocidad angular como 2pi por frecuencia, cancelamos 2pi y obtenemos que la frecuencia de giro de la rueda es igual a la frecuencia de giro del piñón. Es decir, que por cada vuelta del piñón, la rueda también da una vuelta. Asimismo, llegamos a la conclusión entonces de que por cada vuelta que da el plato, tanto rueda y piñón dan 3 vueltas. Cabe aclarar que esto no es para todas las bicicletas. Esto solamente ocurre en este ejemplo con estos determinados datos de radios. Entonces la respuesta sería, pues si el ciclista pedalea 20 veces, eso quiere decir que el plato ha dado 20 vueltas. Y como la rueda tiene una frecuencia el triple que el plato, entonces la rueda dará 60 vueltas. ¿Qué pasaría si nos hacen otra pregunta? En lugar de cuántas vueltas da, nos piden la distancia recorrida por el ciclista. Entonces, en este caso se debe considerar la distancia recorrida por la rueda. Recordemos que la rueda la tenemos en cuenta aquí como el perímetro de la circunferencia. Una vuelta de la rueda es igual a 2pi por R3. Recordemos que R3 es el radio de la rueda. Pero en este caso dijimos que la rueda da 3 vueltas mientras que el plato da una. Entonces, en un pedaleo, la rueda da 3 vueltas, entonces este perímetro de 2pi por R lo multiplicamos por 3. Y la distancia total sería entonces 3 por 2pi R de la rueda. Les queda entonces ahora un ejercicio práctico. Van ustedes a organizar equipos de 4 personas, donde por lo menos una de esas 4 personas tenga a la mano una bicicleta. Van a tomar un cartabón, un metro, una cinta métrica y van a medir el radio de los 3 elementos principales, que son el plato, el piñón y la rueda de esa bicicleta. Luego van a determinar experimentalmente y analíticamente la distancia recorrida por la bicicleta al dar un pedaleo. Entonces, en este caso, pues la persona va a darle una vuelta al pedal y notará o mirará en el piso. Previamente deben organizar un procedimiento que puedan tener para hacer la medición, cuánto ha recorrido esa rueda de forma horizontal. Van a grabarme un pequeño video de este experimento. Luego van a comparar el resultado teórico con el resultado experimental. Recordemos que el resultado teórico viene de relacionar por medio de la ecuación los 3 elementos, rueda, piñón y plato. Y van a responder a la siguiente pregunta. Si una persona pedalea 30 veces de manera uniforme, ¿qué distancia horizontal recorre? Bueno, los espero entonces con sus resultados en la plataforma de Classroom con sus evidencias de aprendizaje. Diviértanse y aprendan.